Hoy continuaremos con la segunda y parte final de lo que es el proceso de planificación estratégica, para ver las últimas tres fases, que son en realidad las más cortas, porque ya hicimos hasta este punto todo lo que es el análisis de entorno, en un primer momento, y en un segundo momento se analizó toda la situación interna de la organización. Luego, teniendo en cuenta ambos aspectos, es que se definen los lineamientos estratégicos de la organización. Para esto empezamos ya a tener alternativas y ahí nos empezamos a concentrar en la formulación de la estrategia competitiva. Así que en ese momento estamos ahora. Para esto tenemos algunos pasos fundamentales, ¿no? Comercialmente siempre vamos a establecer esta situación de segmentar el mercado, es decir, agrupar, sean individuos u organizaciones, por atributos comunes. En este caso aparecen algunas de los agrupamientos más comunes, ¿verdad? Más clásicos, en empresas o individuos, en el rango etario, en cuestión de género, en cuestión socioeconómica o nivel educativo o cuestión geográfica, ¿sí? En eso determinamos el segmento del mercado, es decir, una parte del mercado que cual es un todo en un principio, ¿no? Luego elegimos cuál es el segmento objetivo. Entonces, ¿qué necesidades se tratan de cubrir? ¿Para quién es el producto en definitiva? ¿No? Sea un servicio, sea un bien, una experiencia o lo que se intente lograr introducir en un mercado. Entonces, el segmento objetivo va a ser basado en los segmentos de mercado, pero empezar a conocer un poco más y mejor el comportamiento de ese grupo, ¿sí? Luego definir la ventaja competitiva sostenible, dice aquí, porque los clientes te elegirán a vos y no a tu competencia. Sería una pregunta. Es decir, ¿qué te hace mejor a los ojos o a la percepción de los consumidores o clientes? Y lo otro, si es sostenible en el tiempo. Es decir, una vez que vos logrés tener esa ventaja competitiva, bueno, ver si hay más o menos chances de mantenerlo en el tiempo. Una matriz que se suele utilizar tiene que ver con el valor, ¿verdad? Entonces acá lo que te dice es el segmento más atractivo son aquellos que proveen mayor nivel de valor que puede ser capturado por la organización. O sea, no estamos hablando de satisfacción, sino de valor. Para esto, acá lo que necesitas saber es el nivel de atractividad que tenga ese mercado que estás analizando. Entonces, bueno, el valor del segmento, si la potencialidad es alta, porque además vos lo que estás viendo es el mercado hoy, pero también haciendo un análisis prospectivo, porque en definitiva vos cuando te vas a querer meter en este mercado, va a ser en el futuro, sea en un mediano plazo o en un corto plazo, pero va a ser el futuro. Entonces tenés que ir viendo esas alternativas que decía en el paso anterior, cuando pasamos del paso 3 a 4, es decir, de definir los lineamientos estratégicos a efectivamente la competencia, ¿no? Estar en el mercado. Entonces acá la relación va a ser entre el valor de segmento, si ese segmento que identificamos, que queremos incluir en nuestra organización, tiene mucha potencialidad, ¿no? O si ya está un poco maduro, entonces ya no es tan valioso. Y lo otro es nosotros como organización, si tenemos la habilidad, tenemos las herramientas y nuestra gente tiene las competencias para capturar ese valor de mercado que anda disponible. Por supuesto que el cuadrante al que todos querrán acceder es el que tenga mayor valor el segmento de mercado y a la vez si vos tenés las competencias para capturar ese alto valor que se genera. ¿Sí? Entonces, por eso necesitas identificar esos segmentos, obviamente una cuestión de costos, ¿no? Para no ir detrás de todo el mercado cuando en realidad hay partes que no te sirven, hay partes que no te son rentables, hay partes que la relación costo-beneficio no te es beneficiosa casualmente, ¿no? Entonces, cuando habla esto de cuál es la ventaja competitiva, una basada en costos u otra en diferenciación. Cuando está basada en costos, lo que vamos a ver es que tiene que ver con la función de operaciones, es decir, a lo que se dedique la organización y en sus procesos internos será
lo más eficiente que sea posible. Pensemos que cuando hablamos en costo vamos a escuchar casos, por ejemplo, como las low cost, ¿no? Las aerolíneas low cost. Por supuesto que ahora el mercado está bastante detenido, pero mientras duró, el concepto de low cost tenía que ver con ser muy eficientes en sus recursos, en sus tiempos, en tener los menores stocks de lo que sea, ¿no? De acuerdo a lo que se dedique, en este caso, por ejemplo, las aerolíneas en cuanto a los repuestos, en buscar cada elemento para poder reducir el costo a la mínima expresión. Por ejemplo, utilizar el mismo tipo de avión, entonces vos sabés que los repuestos son los mismos, eh, el combustible, el conocimiento de los pilotos, entonces todas cuestiones operativas que hacen que los costos se reduzcan tanto como sea posible, ¿no? Entonces los pilotos no tenían que certificar para pilotear todas las aeronaves, sino un modelo en particular o de una fábrica en particular, y todos sabían pilotearlo, ¿no? Si vemos otras aerolíneas, vamos a encontrar que tienen varios modelos de varias fábricas, con lo cual necesitan estar como autorizados para poder pilotear comercialmente a cualquiera de ellos, ¿no? Y eso sería más costo también. Entonces, estas son algunas de esas funciones clave. Pensemos que las low cost van a aeropuertos secundarios, con poco uso, ¿sí? Y en el caso de cuando la estrategia va por el lado de la diferenciación, tiene mucho más que ver con la comunicación, con el posicionamiento, cómo se introdujo la marca en el mercado, hacia qué segmento fue, si se mantiene a lo largo del tiempo esa marca y se toma el trabajo de estar permanentemente en la mente del consumidor. Entonces ahí las comunicaciones son mucho más eficaces, ¿sí? Por eso dice que la función de marketing es clave cuando vos vas por diferenciación, es decir, lo que vos querés es que todo el mundo se entere en que sos bueno, en que sos rápido, en que sos mejor que todo el resto del mercado. Entonces, la segmentación dice acá es clave en este juego. Se deben encontrar ventajas para cada segmento objetivo y alinearlas con las capacidades diferenciales de la organización. Es decir, cuando hablamos de organización y hablamos de que la toma de decisiones viene en forma de derrame desde la parte superior, quiere decir esto, ¿no? Que está contenido, que toda la estrategia va a estar contenida de acuerdo a los intereses de la alta dirección de la organización. Entonces ellos son los que van a delinear la estrategia y cómo la van a implementar va a ir derramándose a lo largo de los distintos niveles jerárquicos de la organización. Acá está un esquema donde también no solamente aparece la diferenciación y el líder en costo cuando hablamos de toda la industria como objetivos estratégicos, pues si no hablamos de algunas low cost, o hablas de, no sé, las marcas de lujo, por ejemplo, cuando querés hablar de diferenciación. ¿Por qué? Porque hablamos de comunicación y de lo bien que se siente el cliente. Entonces, ese cliente que necesita sentirse único, que se necesita sentir valorado. Bueno, esos objetivos estratégicos nosotros los ubicamos dentro de toda la industria. Ahora, en un segmento particular vamos a hablar de foco, ¿sí? Porter se encarga de establecer esta matriz, donde habla de foco con un segmento crítico, con un segmento que conozca las oportunidades que tiene. Y es un segmento que chequeaste entre el primer y el segundo punto de cuando empezamos a tratar este tema. Entonces, la ventaja estratégica va a estar en cómo se percibe el valor. En un caso como el líder de costos, que decíamos tenía que ver con la función operaciones, tiene que ver con bajar todos sus costos, ¿sí? Y ser eficaz en lo que hace. Sin embargo, con el otro es percibir el alto valor, esta estrategia de comunicación. Cuando se hablan de algunos clásicos, en este caso, también podemos decir esto de la estrategia de marketing de las 4P, cuando habla de este mix de producto, precio, promoción y plaza. El producto va a estar dado por todo lo que se ofrece, ¿no? Por todo lo que uno quiere darle al cliente, eh, sea en un bien físico y con todo lo que ello conlleve, pero también con la experiencia. Por eso en lo que es servicios, o sea, que si incluimos en producto a los servicios,
Vamos a estar hablando también de servicios de postventa, vamos a estar hablando de encuestas y de otras cuestiones que van vinculadas a lo que es producto. En lo relativo al precio, ahí buscan mostrar la estrategia de precios. Ahí dice descuentos, pero pueden ser otro tipo de promociones a nivel precio. Ojo, no confundir con promoción, que en este caso es otra P, porque esa promoción de las 4P tiene que ver con la comunicación, no con los precios. ¿Sí? Entonces, por eso dice promoción en cuanto a los canales de comunicación, a la imagen, a cómo vamos a promover, ¿no?, un producto dentro de determinados segmentos para ser eficientes, ¿no? Y la plaza tiene que ver en cómo llegar o cómo el cliente encuentra ese producto que estamos ofreciendo. ¿Sí? Cómo se hace del producto, cómo se hace para contactarse, cómo se hace para llegar a obtenerlo o para adquirirlo. ¿Sí? Entonces, este mix, este marketing mix que se conoce, lo que hace es tomar estas 4 variables, analizarlas en detalles y a partir de ello elaborar una estrategia para poder llegar a introducir el producto deseado en el mercado, ¿no? Y en el mercado más adecuado, el segmento más adecuado. Una cuestión en esto de la segmentación tiene que ver con poder evaluar al fin del ciclo qué pasa, ¿no? Porque cuando comunicamos nuestro producto, cuando lo ponemos en el mercado, lo ponemos a disposición, después se hace un poco difícil el monitoreo y como en este espacio hablamos no solamente de lo que es planeamiento, sino también del control, necesitamos saber después qué tan efectivo o qué tan efectiva fue esa campaña que realizamos oportunamente, ¿no? O sea, planificamos un montón de cosas, determinamos segmentos, establecimos determinadas acciones, elaboramos una estrategia, se implementa, se ejecuta esa estrategia, y ahora, ¿qué pasa con los resultados? Entonces, a lo que se muestra es qué pasa con los clientes y qué hacen las organizaciones en este sentido. Bueno, las organizaciones van tomando nota de cuáles son los impactos que tienen los distintos segmentos de mercado, los distintos clientes, si se mantienen, ¿no?, la lealtad, si se mantienen a lo largo del tiempo, si siguen comprando más productos, si asocian productos o asocian la marca. Entonces, acá aparece un gráfico en donde más o menos nos da una pauta de qué es lo que se hace. Básicamente se hace un análisis VAN, ¿no?, de valor actual neto del cliente. Entonces, uno va tomando una dimensión del impacto que tiene cada cliente que va adquiriendo o que quiere dejar de lado, ¿no? Cuando a veces te querés concentrar en algún segmento, también vas a tener que dejar de lado algunos clientes. De hecho, las empresas lo hacen, ¿no? Hacen foco en determinado segmento cuando quieren capturar algún cliente nuevo o quieren reforzar o quieren agregar productos al cliente que ya los tienen, y quizás dejan a otros un poco de lado, pero no es que dejen de lado porque sea casual, sino porque está analizado en qué sentido, en que no tiene retorno esa inversión, ¿no? O sea, pensemos que llevar adelante cualquiera de estas estrategias lleva un costo en tiempo, en personas dedicadas, en dinero, y entonces hay cosas que las querés reasignar. Por eso habla de esto, la segmentación es crucial para asignar los recursos de la forma más eficiente. Entonces, si vos tenés distintos productos, distintos canales de comunicación, etcétera, lo que haces es reasignar tus presupuestos. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. Entonces, no podés poner en todas las líneas de producción todos los recursos disponibles porque no los tenés. En algún momento va a escasear. Y otra cuestión, recordemos que siempre va a estar regido acá al principio del costo-beneficio. Entonces hay sectores que no van a tener ningún tipo de beneficio, ni siquiera comercial. Entonces, si ni siquiera tenés un beneficio comercial en el sentido de mantener tu marca vigente, un nombre, una identidad, un posicionamiento, bueno, es mejor reasignar recursos en algo que sí te vaya a generar algún impacto positivo. A eso se refiere este análisis de valor actual neto del cliente. Ahora empieza a desarrollar un poco el detalle o las características de este marketing mix, de las 4P. ¿Qué nivel de precio vas a ubicar? Tendrás que ver con la industria, hacer un análisis de benchmarking también, ¿no? Saber que si hay una industria en la cual nos queremos meter, pero que ya existe y ya hay competidores,
y nosotros somos los nuevos ingresantes, bueno, analizar cómo se está moviendo ese mercado actualmente, ¿no? Y cuál es la tendencia que tiene hacia el futuro. Si tenemos las capacidades necesarias para afrontar una u otra estrategia y qué ventajas consideramos que tenemos en virtud del mercado en que nos queremos meter a nivel de precio, ¿no? Entonces, algunos factores, dice acá, para tener en cuenta esa segmentación mismo, evitar la guerra de precios. En general, sí, esa era una estrategia mucho más vieja, por lo que recuerdo. Ya que si vos tenés una marca que pretendés que tenga cierto nivel de lealtad o que te quieran a vos por tu producto, no te conviene entrar a una guerra de precios porque lo que vas a lograr es que si bajás tus precios al público, venga el público que lo único que valora es el precio y no tu producto. De manera tal que cuando vos tengas que ajustar el precio a un nivel que vos necesites obtener una renta razonable, te van a abandonar. ¿Por qué? Porque lo que están valorando es el precio y no tu producto, el bajo precio en este caso, ¿no? Entonces, entrar en una guerra de precios no es lo más conveniente ya. Esto ya sucedió hace muchos años con algunas empresas grandes y se dieron cuenta que no ganaba ninguna de ellas, ¿no? Sino la gente que valoraba el precio y no el producto. ¿En qué momentos? Entonces acá entra la cuestión de descuentos, promociones y ese tipo de beneficios, porque están relacionados con el precio. Entonces, ¿en qué momento utilizarlos? ¿Cómo utilizarlos? ¿Para qué segmento? ¿Para qué parte de su nicho de mercado? Habla de riesgo de canibalización, es decir, que vos mismo puedas, digamos, eliminar tus productos a través de tus productos nuevos. Esto pasa bastante en tecnología, ¿no? Donde empiezas sacan su versión nueva y de esa manera en un punto canibalizan la versión anterior, ¿no? Sacas la versión de un producto, no sé, la versión 8 y lo que estás haciendo también es un poco matando la versión 7. Muchas veces lo que hacen es en la versión 7 ya la ponen con un cierto descuento en la etapa final, o sea, una etapa más allá de la maduración del mercado para poder sacar el próximo producto, ¿no? El que lo va a reemplazar. Luego habla de pricing masivo o corporativo, entonces tiene que ver si es para toda la comunidad o para organizaciones, por ejemplo. Entonces lo que va a pasar es que la estrategia va a ser distinta según a qué canal apuntes, en este caso, estrategia de precio también. Luego habla del pricing en la industria de productos o en la industria de servicios. En este caso pensemos, bueno, ahí más que productos sería bienes, ¿no? Porque ahí van a estar asociados distintas características y bastante distintas son también en cuanto a lo que es valioso para un cliente, ¿no? Entonces, esta relación de costos y beneficios, tanto para la organización como para los clientes, eh, hacen que tengamos que revisar permanentemente el contexto de precios. También pensemos que nosotros, en nuestro caso particular, estamos o vivimos una historia de inflación, con lo cual este es un aspecto sumamente crítico, ¿no? En nuestro país, el andar chequeando permanentemente tus precios, consecuentemente tus costos, o a partir de los costos chequear los precios, ¿no? Ahí lo que hablan son algunas estrategias que después están ampliadas en la bibliografía, pero simplemente es para mostrar cuál es la matriz que relaciona el precio relativo en el mercado de un determinado producto con la calidad percibida de ese producto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la gente con respecto a lo que siente, a lo que percibe de los productos en general? Y cuál es el precio que cree que es justo o que es el más adecuado para determinado producto. Por eso la necesidad de mostrar un producto lo más cercano posible para identificarlo con determinado segmento de mercado, para que ese segmento de mercado le dé un valor alto al producto, ¿sí? Consecuentemente va a estar dispuesto a pagar un precio acorde a esa percepción de alta calidad de producto. Pero acá tienen otras estrategias para ir ubicando los distintos niveles de producto que vayan desarrollando. Acá aparece una parte con respecto al precio de la elasticidad. La elasticidad como concepto económico, ¿no? Estas cosas ya las deben haber revisado, pero más allá de eso pensemos en la elasticidad como el nivel de sensibilidad que tenemos en la demanda, en la compra, ante la variación de los precios. ¿Sí? Entonces, si el tipo de producto que nosotros estamos ofreciendo, en este caso,
tratar de comprender si el mercado es muy sensible o no a esa alteración en los niveles de precio, ¿sí? Esto nos interesa saber. Sí. Ahí lo que dice es que hay 4 factores condicionantes, ¿no? Uno, saber si en ese mercado que nosotros estamos hay sustitutos. Eso es un condicionante. Otra, saber si el producto que nosotros ofrecemos es necesario o no es necesario. Puede ser de lujo, con lo cual va a ser otra la mirada del cliente. Lo siguiente es cuánto es el impacto del producto que ofrecemos dentro del nivel de ingresos del cliente. A veces impacta mucho, digamos, porcentualmente en su nivel de ingresos, con lo cual una alteración en poner un precio un poco más alto quizás sea al nivel de los clientes sea muy significativo, ¿sí? Entonces esto tiene que guardar relación con el nivel de ingreso de los clientes y el grado de aumento que le demos a la relación precio y producto. Y lo otro, el tiempo, ¿no? El tiempo en que ya se da por asumido esa variación de precio. Algo que también se ve en economía, más que nada, pero que lo tenemos que tener en cuenta en la parte comercial, tiene que ver con el excedente del consumidor. Es decir, hacemos un producto, pero hay una parte que no nos estamos dando cuenta que es valiosa para nuestro consumidor, por distintos motivos, ¿no? Quizás porque no hicimos los análisis con suficiente profundidad, quizás no pudimos tomarnos el tiempo para poder desarrollar más y mejor este tipo de conocimiento del segmento de mercado. Entonces, lo que quiere decir el segmento consumidor, esa partecita, ese triángulo que tenemos ahí, es que ante determinado evento, determinado producto, que tiene un precio estándar y hay una cantidad disponible, cada una de sus unidades, sea la primera unidad o la última unidad en esa línea Q, tiene el mismo precio. Es decir, el cliente va a pagar lo mismo. Ahora, ¿el cliente está dispuesto a pagar lo mismo? En realidad, hay clientes que están dispuestos a pagar más, aunque tiene que haber algún cambio en la contraprestación. A mí lo que se me ocurre en este tipo de estrategia es pensar que eso que se está perdiendo en principio, que se llama el excedente consumidor, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Y lo vemos, yo creo que más allá de la actualidad, lo vemos en eventos deportivos o en shows de teatro, que vamos a encontrar varios niveles de precio, o sea, no hay un precio único. Fíjate que el cuadrante el inferior izquierdo, lo que está indicando es un nivel de ingreso en la relación precio y cantidad y nada más, asumiendo que el precio es único. Pero vos vas viendo que hay un montón de eventos que tienen distintos niveles de precio. Lo que pasa es que hay cada vez menos cantidad de gente dispuesta a pagar un nivel de precio más alto. Por eso esa curva de demanda, fíjate que cuando se va acercando a cero, el precio es mucho más alto. Es decir, que hay menos cantidad de gente dispuesta a pagar mucho más caro. Aunque, por supuesto, pretenda una contraprestación que sea valiosa para ese segmento del mercado, ¿no? O sea, ya estableciste un segmento, ahora tiene que hacer un subsegmento, digámoslo así, o target, ¿no? Unos nichos de mercado. Por eso decía que en shows o en funciones de teatro o en espectáculos deportivos se ve esto. Hay un precio estándar y luego si querés ir a una platea te sale un poco más caro, o sea, según la ubicación en el mismo predio. Si querés cierta privacidad como un palco, te sale más caro y para una capacidad reducida de personas y que en general son todos tus conocidos, ¿no? Si querés acceder, qué sé yo, a un restaurante u otros beneficios de catering, pagarás un poco más caro. Si además para vos es valioso el estacionamiento, pagarás un poco más cara esa entrada. Y así, ¿no? Sucesivamente, de manera tal que hay cada vez menos gente dispuesta a pagar más, pero vos fíjate, ante un mismo evento, ante un mismo producto, vos pudiste determinar ese excedente del consumidor. Pudiste determinar cuánta gente está dispuesta a gastar más del precio que nosotros ofrecemos pagar, ¿no? Luego el segmento de negocio es también crítico, definir diferentes canales para los distintos subsegmentos. Esto que hablábamos recién, de cuando nos ponemos a analizar el excedente del consumidor, lo que nos va a decir es que esos consumidores
quizás no están en un mismo segmento. Por eso hablamos de subsegmentos. Entonces, si yo pensaba en un partido de fútbol acá en Argentina, hay algunos palcos, hay 2 palcos en algunos estadios que cuestan, o que el precio es de alrededor de 250.000 pesos. Son dos, por supuesto, nada más, son como únicos, sí, pero tienen que ver con un segmento más corporativo. En general no son personas físicas las que quieren adquirir ese producto. Es un mismo partido, en este caso un partido de fútbol o el evento que fuere, en el mismo lugar, pero que están dispuestos a pagar esa cantidad de dinero, es un segmento más corporativo. Sin embargo, el que va a una platea y quizás tenga que ver con un segmento un poco más alto, aunque más común. Entonces, la comunicación va a ser distinta en cómo vamos a llegar a cada uno de esos subsegmentos. Por eso acá dice, bueno, algunos ejemplos que tienen que ver con telcos y demás. Pero más que nada pensar en que cada uno de esos subsegmentos requiere un canal, o se sugiere un canal más preciso, que conozca mejor en detalle, porque si no te va a costar bastante poder identificar ese excedente de consumidor. Por eso decimos, tenemos que conocer segmentos, sí, y además tenemos que conocer los subsegmentos para poder ser mucho más preciso en nuestra oferta, ¿no? De qué quiere, por qué estaría dispuesto a pagar más un cliente que otro. Entonces, cuando hablamos de producto, una clave acá dice evitar la comoditización, es decir, evitar que ese producto nuestro sea estándar. Evitar que si no es el nuestro puedan comprar cualquiera, ¿no? Cualquier marca, cualquier otra cosa. Entonces, para eso es importante entender todas las bondades, características y atributos del producto que tengamos. Ahí dice, bueno, si tenemos marca principal, marca secundaria, otras marcas, marcas propias, la oportunidad de cómo se muestra ese producto, de las versiones que tenga, a veces, qué sé yo, son por cantidades, entonces van variando las cantidades y van variando la forma, el packaging y la comunicación también, como hablamos en el caso anterior de pricing. Acá también el producto va a ir ubicado a subsegmentos, ¿no? Cada vez más preciso. Y también tiene que ver con tener cada vez más nivel de conocimiento, o si el producto es algo más masivo o algo más particular, ¿no? De algún uso en particular. Luego, cuando vamos al mercado y esto de la comunicación, ¿no? La P de promoción, pero lleva a la comunicación de los productos. Entonces hay un mix de medios, es decir, en dónde vamos a asignar los recursos de comunicación. Si, no sé, radio, televisión, web, red social, lo que a ustedes les parezca, en base a algún estudio, no en base a algún análisis, porque lo que tenés que ver es aquello que hablamos hace un rato del valor actual neto del cliente. Entonces hay que ver cuál cliente es más leal, cuál cliente me genera más rentabilidad, qué tipo de cliente me genera más rentabilidad. Porque tampoco tengo una cantidad infinita de productos. Entonces, sabiendo la cantidad que tengo, con la que dispongo, mi capacidad productiva, etcétera, con eso también voy a ver hasta dónde y cómo voy a comunicar. Ver la propuesta de valor que puedo ofrecer. ¿Sí? Entonces, la segmentación, fíjese que va siendo, o hay varios aspectos que van siendo bastante transversales al momento de establecer estas cuestiones. Ahí aparecen algunos conceptos que algunos ya que incluso estarían medio fuera de foco a esta altura, ¿no? Televisión abierta para posicionamiento de marca y startup. Ya creo que la televisión abierta va quedando de lado, ¿no? Em, las cuestiones vía streaming van ganando adeptos, pero además hay que ver si son para productos que nosotros estemos interesados en ofrecer. Quizás el streaming no sea la mejor estrategia, depende del producto. Se habla de revistas específicas, habla de segmentos corporativos. En mi caso podemos decir, bueno, tenemos todo disponible en la web, lo cual es verdad, pero también estamos un poco cansados de pasarnos todo el tiempo en la pantalla, entonces a veces tomamos libros, tomamos otra bibliografía, otra forma de desconectarnos un poco de la compu del celu y poder establecer cómo llegamos a un conocimiento. Algunas promociones de fin de año, y saca o canales de comunicación masivo, minoristas. Hay que ver cómo vamos a llegar y cómo proponemos llegar al cliente. Luego de haber desarrollado tu estrategia, llega el momento de poder ejecutarla. Por eso ahí habla de las alternativas
que estuvimos charlando en este instante, de transformarlas en acción. Es decir, ya meternos en el mercado y pretender que funcione de la mejor manera posible, ¿verdad? Eso lo vamos a compartir ahora en instantes.